Bueno, muy bien. ¿Cómo va? Eh, ¿Me escuchan? ¿Ven? Bueno, si me ven a mí no es tan importante, pero lo importante es que vean la diapositiva. Bueno, bárbaro. Eh, Arrancamos entonces, vamos al grano. Nosotros hemos tenido novedades en este fin de semana sobre una reprogramación del cuatrimestre. Obviamente yo me voy a tener a las normas de la facultad, pero no puedo dejar de expresar mi opinión sobre el tema. Creo que no estamos midiendo, o los líderes no están midiendo la situación y la profundidad de la situación que estamos viviendo. Eh, yo creo que en el mundo actual no hay fechas. Se terminaron las fechas. Creo que la fecha va a estar dada el día que salga alguna medida, llámese vacuna o lo que quiera, o lo que sea, mejor dicho, y que controle esta pandemia. Situación que el mundo entero hoy eh, está sobre ascuas porque no sabemos cómo va a terminar este tema. Sabemos cómo empezó, sabemos lo que estamos viviendo, casi surrealista, muy difícil de masticar por todos nosotros, con un terrible impacto social, económico, en salud y además psicológico, en forma individual, a todos nosotros para sostenernos permanentemente y seguir adelante. Obviamente esto va a pasar, eh, pero difícilmente volvamos al mundo eh, que estábamos acostumbrados. Como lo dije en clases anteriores, creo, no estoy en condiciones de decir cómo va a ser ese mundo, pero no me imagino en el corto plazo que podamos juntarnos masivamente nuevamente los seres humanos. Con lo cual, eso van a ser medidas que vamos a ir viendo de aquí a un gran periodo de tiempo. Yo hago un análisis de las decisiones que se están tomando en el mundo. No estoy diciendo ni que las comparto ni que no las comparto, solamente lo que estoy haciendo es un comentario general para todos nosotros. Es un comentario en voz alta, para no hay verdades, ni mucho menos, ni pretendo tenerlas, es solamente un comentario tan válido como el de ustedes. Eh, por ejemplo, ha habido cuáles son las decisiones de algunos privados, por ejemplo. Burger King cerró todas sus tiendas en España, todas, 15.000 personas en la calle. Cerró todas sus tiendas en España. Independientemente de las opiniones sociales que podamos tener, de obviamente el impacto social y económico que tiene esto, eh, ¿qué hay detrás de una decisión de tamaña naturaleza por parte de una compañía? Aquellos que seguimos el MotoGP, que sería como la Fórmula 1 de las motos para aquellos que no lo siguen, ya están pensando en cancelar la temporada 2020. La Fórmula 1 otro tanto. Digo decisiones de privados, ¿no? De negocios privados. Y no solamente eso, sino que la Fórmula 1 tenía un nuevo reglamento para el 2021 que se iba a implementar, el cual ya hace un mes fue cancelado y fue postergado para el 2022. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A dónde voy? Porque obviamente no es lo importante
uno el MotoGP, todos negocios. Y son todos negocios en el cual trabaja muchísima gente. No estamos acostumbrados a estudiar los sport business en la facultad. No los tratamos, eh, a- lo tratamos como pasiones, pero hay mucha gente que vive de eso, muchísima. Pero más allá de ese comentario, el tema es que todas esas decisiones están tomando un horizonte de planeamiento mucho más largo que el 1 de junio que estableció la universidad. Lo tomamos, ahí tienen ustedes una reprogramación, porque me veo en la obligación de hacerlo, eh, pero esto es utopía pura en este mundo actual. Esto es utopía, porque ninguno de nosotros maneja el tiempo. Hoy no tenemos manejo del tiempo. El impacto de esta pandemia eh, todavía está en sus primeros efectos, con lo cual no sabemos muy bien a dónde va a terminar. Lo que sí me atrevo a decir es que difícilmente estemos en condiciones el 1 de junio o el 4 de junio de juntarnos 120 personas en un aula para rendir un examen, ni mucho menos pensar que muchos de otros profesores deben estar haciendo lo mismo que yo, con lo cual el aula va a estar llena de personas, alumnos, eh, docentes, no docentes, etcétera, etcétera. Transporte, es muy utópico, pero bueno, creo que lo más concreto que tenemos son estas clases, y creo que en el caso de la educación particularmente, ha tenido ahora un impacto muy importante, y donde las grandes inversiones, y esto es una opinión personal, es una visión, las grandes inversiones, más que en inversiones edilicias en los sistemas educativos, debemos estar invirtiendo en tecnología, porque difícilmente en este año volvamos a un sistema presencial. Difícilmente. Lo veo muy difícil, no porque sea adivino, sino porque estoy viendo lo que está pasando en otros países. En otros países donde tienen una evolución superior a nosotros desde el punto de vista económico, y donde se siguen viviendo confinamientos, y donde los efectos más graves del coronavirus se vieron con más intensidad que lo que se han visto hasta ahora en nosotros. Lamentablemente nos queda en ese aspecto un camino por recorrer. Ojalá sea liviano, y ojalá no ocurra como en otros países, pero bueno, no los quiero bajonear, ni mucho menos, porque tengo una responsabilidad también de decirles que el mundo sigue, porque lo va a hacer, va a seguir el mundo. El tema es de qué manera. Con lo cual, esto de la fecha del 1 de junio, del 4, del 13 de julio que ustedes están viendo, son fechas tentativas. eh, Ojalá lo podamos cumplir. No soy un adivino, pero lo veo de muy, muy corto plazo. Lo importante es que, bueno, quizás tengamos que tener la elasticidad, y esto ya concretamente en esta situación, la elasticidad que la situación requiere, prepararnos para el 4 de junio y para el 13 de julio,
es lo menos que podemos hacer por nosotros mismos, es estar presentes como docente, en mi caso, ustedes como alumnos, seguir, estudiar por parte de ustedes, darle materiales por parte mía y bueno, y ver qué va a pasar de junio en adelante. Pues veremos. La facultad ha tomado la decisión de que los presenciales se tomen exámenes presenciales porque directamente no tienen la tecnología para tomar en forma online los exámenes. Yo he planteado ya formalmente esta situación a la cátedra y ya se los había anticipado un poco a ustedes que la plataforma no tiene los elementos necesarios como para tener una administración correcta de los exámenes online. Y bueno, creo que la decisión primaria del rectorado era temeraria, creo que corrigió un poco el decano de nuestra facultad a una situación que estimo yo, obviamente los dirigentes no lo van a decir, pero que yo me veo en la obligación de decírselos, es una decisión que debemos tomarla con la precariedad del entorno en el cual nos estamos moviendo. Dicho esto, lo importante es que sigamos cursando, que ustedes no detener el, el menor, entre comillas, daño posible en nuestras obligaciones o en nuestros deseos o en nuestros objetivos. No vamos a salir indemnes de esta situación. Lo principal, chicos, de todo esto es que todos nosotros, les deseo a ustedes, a sus seres queridos, y los míos, por supuesto, particularmente, esta situación tan grave no nos afecte. Eso es lo más importante. Es lo más importante. Después, todo lo demás se reprograma. Los exámenes veremos. Saquémonos presión de esa situación porque quita mucha energía concentrar el pensamiento en situaciones que no controlamos. Eh, Estas fechas no las controlamos, no controlamos las fechas. Los seres humanos hoy no controlamos fechas. Podemos tener una fecha cierta de este contacto, como el que estamos teniendo ahora. Pero más allá de eso, en el mundo real, aunque parezca paradójico, no controlamos las fechas. Es un mundo absolutamente paralizado, tenemos que ser conscientes de eso, y que va a ser muy lento ir moviendo el mecanismo mundial nuevamente. Ya estamos en abril, esto empezó a principio de año, ya estamos en abril, con lo cual el año 2020 ya prácticamente no terminado, pero jugado, digamos, a una situación que difícilmente no tenga que ver de aquí a fin de año con el coronavirus. Algunos especialistas están diciendo año y medio. Así que, bueno, lo que no controlamos, no lo controlamos. Lo que sí controlamos, nos vamos a adentrar a eso. Puse estas fechas, están puestas. Si ojalá así sea, todo vuelve a la normalidad a partir del 1 de junio. Estas van a ser las fechas de los exámenes. Y si los exámenes hay que tomarlos con menor cantidad de gente, lo haremos todo lo necesario para facilitarles a ustedes la oportunidad de rendir el examen, o se rendirá un examen final. Vaya a saber lo que esto de cualquiera sea las situaciones, siempre de mi lado van a tener todo el apoyo para facilitarles
aprobar la materia. Obviamente mi objetivo es que aprendan. Estamos en una situación muy crítica, muy particular del mundo, no solamente del país, del mundo que nos atraviesa a todos. Si bien es una persona a la cual yo no comulgo políticamente nada en absoluto, hoy está en terapia intensiva nada más ni nada menos que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, en un estado que no me atrevería a decir grave, pero bueno, está en terapia intensiva. No tengo información para decir cuál es el estado, pero bueno, no está en ejercicio, no está ni enfermo, no está ni internado, está en terapia intensiva. Con lo cual esto no distingue nada. Y bueno, obviamente eh, cada uno con con sus creencias. eh, yo no soy un hombre de fe, pero sí de buenos deseos, con lo cual eh, lo mejor para todos nosotros, para todos ustedes, para todos sus seres queridos, sus familiares, etcétera, etcétera, en esta situación que estamos enfrentando. Así que, bueno, eh, estas son las fechas, volvemos a esta situación, a la situación de todos los días. Es difícil, lo sé, pero bueno, seguimos adelante y vamos a seguir. Y el tema que nos convoca hoy es, es la diapositiva, ahora sí se movió, comportamiento organizacional. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algo? Bueno, ¿qué es esta historia del comportamiento organizacional? ¿Por qué me decís comportamiento organizacional? Ah, no, las consignas de trabajo práctico no las subí porque, bueno, tuve un fin de semana muy agitado porque resulta que mi sobrino cumple años el 1 de abril y yo cumplí el 4 de abril. Y mi sobrino me dijo, vas a ver que vas a recibir muchos más llamados de lo que vos te imaginás. Gracias, gracias Daniela, gracias. No, pero no se los digo por eso, ya está, ya está. A mi sobrino también, va. A mi sobrino quizá algunos de ustedes lo conozcan. Es quien está, es Nacho, el que está en el programa con Pergolini, ¿cómo se llama? Se me fue la radio de Pergolini, pero bueno, ya está, es la edad. Así que, pero bueno, en Vorterix, exactamente, gracias Gabriel, gracias. En Vorterix está a la mañana con Mario Pergolini. Y me comentaba, y efectivamente he recibido llamados, creo que faltó Bergoglio que me llamara, un placer, porque bien no sé si a ustedes les ha pasado algo, han comenzado contactos de personas que hacían muchos años o mucho tiempo, ustedes son jóvenes, que por ahí no tenían contactos, es como el hecho de frenar un poco la actividad diaria le va dando le va dando un tiempo a uno a recordar cosas placenteras y volver a contactarse. En fin, muchas enseñanzas nos está dejando esta situación. Y bueno, justo que estaba con esa situación permanente de llamados, pero y WhatsApp a full, de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde y después con otra oleada de la noche, estaba esta situación de la resolución que había sacado el rector de la universidad. Pero bueno, así que bueno, prepárense para los que cumplan dentro de esta situación.
si sigue esta situación por mucho tiempo, porque bueno, se reciben muchos llamados. Respecto a las clases, ya veo que me preguntan, obviamente todo lo que tengan que ver con fechas religiosas, yo las respeto, cualquiera sea la religión. Estoy considerando la religión judía, musulmana y católica como las principales, digamos, donde agrupa la mayor cantidad de personas. El jueves no va a haber clases, respetando a aquellos que no sé cómo lo van a hacer, pero bueno, respeto ese día, es un asueto que es religioso, con lo cual, si bien es un día no laborable, nunca hubo clases en la facultad en esa fecha, con lo cual el jueves no voy a dar clases. Así que haremos como en forma presencial el próximo lunes, nos contactaremos nuevamente. De todos modos, tenemos muchas clases por delante ahora. Obviamente yo voy a incorporar bibliografía. Voy a hacer el trabajo práctico, lo voy a hacer con otra temática, ya como para que ustedes eh, justamente practiquen mentalmente. Un tema que es importante, que me hicieron recordar sobre el trabajo práctico, es el tema de los parciales ahora. Vamos a considerar que son presenciales, el tiempo dirá. Si estamos hablando de trabajos prácticos, si estamos hablando de parciales presenciales, obviamente la temática no es a libro abierto, pero quiero que les quede absolutamente claro, creo que lo dije en el primer video, es que el examen va a versar exclusivamente sobre la bibliografía. ¿Ah? Yo puedo decir aquí muchas opiniones personales, puedo decirles, transmitirles experiencias, lo hago con todo placer y para mí las clases son muy importantes porque les transmito y trato de hacerles ver la aplicabilidad de los conceptos que la bibliografía dice. Espero lograrlo humildemente. Entonces lo que trato de hacer es que ustedes puedan, a través de las explicaciones y los ejemplos, comprender lo que la bibliografía explica. Por eso hoy les hice ver, les acerqué una nota publicada, yo ya vi, Ailu, la pregunta, ya la respondo. Eh, Les publiqué una nota del Diario de la Nación hoy, donde, bueno, una salida que encontró una pyme, es un ejemplo más, pero creo que era Gabriel quien había propuesto muy bien, es decir, bueno, pero ¿qué pasa si yo en vez de tener un producto voy a buscar la necesidad del mercado? Bueno, acá hay una mezcla, digamos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la idea es tratar de llevarles práctica. Los años me han dado mucha práctica, lo puedo hacer bien, mal, regular, pero hablo de lo que sé. Si lo hago bien o mal no lo sé, pero eso es otra cuestión. Hablo de lo que sé. Toda mi vida dirigí organizaciones y hablo de eso. Eh, en los parciales por ahora entra el material que les dimos, que yo les di. Les voy a agregar más material que vamos a ir viendo de aquí al 4 de junio y después vamos a determinar a dónde lo cortaremos, qué sé yo, veremos. Todo lo que vayamos viendo, el material que yo le vaya agregando, lo vamos tomando para para el 4 de junio. 4 de junio son 2 meses vista, así que si no, tenemos que ser muy disciplinados, porque no, vos viste cómo es esto. Bueno, si
Si dejamos todo para último momento, cuando tenemos los cuatrimestres normales, eh, eh, en esta situación va a requerir un esfuerzo adicional porque ver todo a último momento se va a hacer complicado la cosa porque imagínate la primer clase, imagínate el 4 de junio, cuando estemos el 4 de junio, ojalá nos podamos juntar a rendir el examen, no sé, la primera clase va a estar a 3 meses. O sea que acá tenemos que poner eh, de nosotros la flexibilidad. Obviamente yo no les voy a dar una biografía a último momento. Ahora nosotros tenemos comportamiento organizacional, después de comportamiento organizacional tenemos cultura organizacional que está hecha, que vamos a leer el capítulo de Robbins porque no llegué a hacer el escrito o el texto que ustedes tienen ahí exposición y después vamos a ver equipos de trabajo, que también yo ya lo tengo hecho en texto, así que voy a subir eso y liderazgo de equipos de trabajo, que obviamente el liderazgo de equipos de trabajo y liderazgo en general está totalmente vinculado. Eso para decirle las dos temáticas, los dos apuntes que voy a subir en breve, y más las consignas de trabajo práctico ya la tienen, es decir, que lo pueden ir practicando ustedes como para ir viendo los párrafos a qué se corresponden, si a planificación, a organización, a dirección o a control. Sabiendo que algunos párrafos pueden pertenecer a más de un grupo. Bien, comportamiento organizacional. Es un tema, una frase rara, porque más de uno puede decir, yo me comporto siempre de la misma manera, no entiendo, me está diciendo con esta historia del comportamiento organizacional, yo me comporto bien. Pero bueno, vamos a entrar entonces un poco no, vamos a entrar en el tema de por qué hablamos de comportamiento organizacional y no de comportamiento a secas. ¿Por qué hablamos de comportamiento organizacional? ¿Qué es esta historia? Ustedes lo van a encontrar en mucha bibliografía, comportamiento organizacional abreviado con las letras CO. Cuando vean CO por ahí, o en el texto por ahí, no recuerdo si lo puse o no, pero quiere decir comportamiento organizacional. Entonces, comportamiento organizacional, si nosotros tomamos a la organización, yo siempre les dije, la organización no tiene forma, le damos forma conceptual a la organización, pero una organización no tiene forma. ¿Qué organización tiene? ¿Qué forma tiene Google? ¿Qué forma tiene el almacén de la esquina? ¿Qué forma tiene? Ustedes podrán decir, el almacén de la esquina está pintado de amarillo, pero eso es el edificio, no la organización. ¿Mm? Entonces, eso es para nosotros una organización. Es algo, un sistema social que cumple un objetivo determinado y que ese objetivo obviamente es común a todo ese sistema que nosotros llamamos organización. Ese es nuestro objeto de estudio, nuestro sujeto de estudio es el gerente. Ese es nuestro sujeto de estudio. Ahora, ¿dónde se da el comportamiento organizacional? ¿Por qué hablamos de comportamiento organizacional? Entonces, pongamos que queremos hacer un negocio determinado. A ver, necesito una socia o un socio que se le ocurra un negocio que quiera poner. Olvidémonos de esta coronavirus que está dando vuelta. Por ahora. Hoy estamos, ya está, ya pasó. Ahora, a ver, propónganme un negocio que quieran implementar. Que no sea cerveza, porque ya la vimos. Otra cosa. Un negocio cualquiera. Cualquiera que se les ocurra, no sé, no tiene que ser importante ni creativo. Bueno, Camila, que fue la primera, lo tomo, muchas gracias por todas los ejemplos. Camila entró primero, un restaurante de comidas rápidas. Bueno, un restaurante de comidas rápidas. Entonces con Camila nos
nos hacemos socios para un restaurante de comida rápida y Camila es rapidísima para todo el tema comercial, maneja todo el tema comercial, lo maneja perfectamente, y yo me dedico a todo el tema de operaciones, de comidas y etcétera, de cocinas y todo ese tema, y nos llevamos perfectamente, lo que se llama efecto societatis, ¿no? Técnicamente se llama eso, y nos llevamos perfecto, y nos complementamos de una manera perfecta. Nosotros tenemos la ambición de llevar el negocio adelante, compartimos, le damos para adelante. Resulta que con Camila llegamos a la conclusión de que, bueno, necesitamos personal, que no podemos solo, entonces empezamos a tomar. Y voy a tomar eh, algunos nombres que aparecen por ahí. Entonces lo llamamos a Santiago Lozada, que está ahí, digo, y Santiago, y bueno, y se incorpora a la organización Santiago. Pero Santiago ya no comparte nuestras ambiciones y propósitos que tenemos con Camila. Santiago viene con su idea de vida, me sumo, bueno, se suma Santiago. Santiago viene con su idea de vida, con su proyecto de vida, y se emplea en una organización. Entonces, ahí nosotros hablamos de comportamiento organizacional, porque se dan una serie de factores de ambos sentidos. Es decir, factores que afectan la conducta de Santiago dentro de la organización y aspectos que afectan a la organización de la conducta de Santiago. Y Santiago va a estar condicionado por sus propios intereses, porque quizás Santiago lo único que quiera es hacer unos pesos para irse a vivir al exterior, o para hacer una aventura en el exterior y ir a conocer el mundo y después volver y dedicarse más de lleno a otras actividades. O quizás Santiago quiera hacer carrera en la organización, no lo sabemos. Entonces ahí empieza el tema del comportamiento organizacional. Y el comportamiento organizacional impacta en nuestras mentes. Entonces, ahí es donde está el comportamiento organizacional, y Robbins establece un sistema piola para pensarlo, que es un sistema de tres niveles. De tres niveles, de tres conceptos, como quieran denominarlos. Que es la conducta individual, la conducta grupal y el sistema organizacional. ¿Qué es esta historia? La conducta individual es no solamente la conducta de Santiago, bueno, parece que me está costando pronunciar la palabra conducta, la conducta de Santiago, sino la conducta de todos los demás individuos que forman parte de la organización, los grupos, que ya no son individuos, sino que es un conjunto de individuos, que vamos a ver cada uno de estos factores, por supuesto. Y después vemos el sistema organizacional. ¿El sistema organizacional qué son? Los procesos, las normas, la estructura, el uniforme que hablábamos antes, son todo que el sistema organizacional es el que está diseñado para condicionar nuestro comportamiento. Entonces, lo que dice sobre la definición de comportamiento organizacional es que es el impacto que el individuo, grupo y sistema organizacional tiene sobre la conducta de las personas que forman parte de la organización. No al revés. ¿Ah? Guarda con el parcial con esto, porque a veces lo hacen al revés, el impacto de la conducta de la persona en los individuos y en el grupo, en el sistema organizacional, sino que es al revés, digamos, el impacto de los tres sistemas, por decirlo de alguna manera, en tu conducta. Por eso hablamos de comportamiento organizacional, porque vos te vas a mover
en función de tus objetivos personales, en tus ambiciones, absolutamente atendibles y sanas. Acá no estamos hablando de nada malo, nada malo. Por eso estamos hablando de este comportamiento organizacional que obedece a esos tres conceptos: sistema organizacional, individuo y grupo, que lo resumimos en una manera gráfica como para que veamos dónde estamos inmersos en una organización. Entonces, por eso hablamos de comportamiento organizacional. Y vamos a ir desmenuzando cada uno de estos aspectos. Y vamos a entrar a un aspecto muy delicado hoy, que es el comportamiento de las personas. ¿Qué pasa? En el mundo de las organizaciones, en general, cuando se quiere reestructurar las organizaciones, lo primero que se hace es entrar a trabajar en el sistema organizacional, prescindiendo de todo lo demás. Entonces, lo primero que se hace es modificar los procedimientos, los nombres. A partir de ahora, el ministerio deja de ser ministerio, pasa a ser secretaría, entonces la secretaría pasa a ser esto. Digo esto a nivel público porque, para tomar ejemplos que todos vemos generalmente, este gobierno dijo que no, que lo que era secretaría pasa a ser ministerio. Bien, sin entrar a tipo de discusiones puntuales sobre ese tema, se trabaja permanentemente, y las organizaciones privadas no están exentos de eso, se trabaja permanentemente en el sistema organizacional. ¿Saben por qué? Porque es más fácil. Porque es más fácil. Ahora, era como el problema es que las personas hagan lo que vos querés. Ese es otro cantar. Eso es otra historia. Ahí se requieren otras cosas. Entonces, ahí vamos a entrar. Por eso siempre insistimos en este curso que el problema de las organizaciones, el 80% de la gestión de las organizaciones tiene que ver con comportamiento humano. Vemos que hacer que las cosas se hagan no están solo ligadas al campo del sistema organizacional. Solo ligadas, no están solo ligadas. No quiero decir que no sean importantes. Si vemos el ejemplo hoy de la panadería que empezó con una app ahora para vender pan congelado, ahí van a ver, trabajó también sobre el sistema organizacional. Es decir, tenemos que trabajar sobre los procesos también. Pero bien, damos en cuenta además otra cuestión. Está bien, acá estamos viendo el tema de Santiago, que entró en la organización de Camila y la mía, que somos socios en ese caso. Pero pueden entrar mucha mayor cantidad de personas, con lo cual la administración de las personas se hace cada vez más compleja. Y el tema de los procesos que existen, en cierta manera, se van convirtiendo en circuitos de poder. No olvidemos eso. Estamos hablando de organizaciones importantes y no tan grandes, ¿eh? Los procesos, en cierta manera, están marcando un circuito de poder. Como la famosa frase: todos los caminos conducen a Roma. Bueno, todos los caminos conducían a Roma porque el poder estaba en Roma. Si vos encontrás procesos que te conducen siempre a un lugar, o a reiteradamente a un lugar, analizá ese lugar y analizá quién está a cargo de ese sector o de ese puesto, etc. Es una manera también de analizar el poder en las organizaciones. No olvidemos nunca, los procedimientos en cierta manera también son circuitos de poder. Y entonces vas a encontrar que muchas veces escuchás hablar de resistencia al cambio por hábitos, porque están a hacer las cosas la gente y entonces hay que explicarle. No, 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 no.
La resistencia al cambio viene justamente porque vos modificás los procesos y estás modificando circuitos de poder. Y el poder no solamente visto como una concepción del poder mandar a otra persona. No, no, el poder de dominar una disciplina. Cuando vos estás cambiando un procedimiento, una manera de hacer las cosas, también estás tocando disciplinas de personas que quizás hace muchos años la vienen desarrollando y vos le cambiás por completo cómo se hace la tarea, con lo cual esa persona experta la convertís en una persona que tiene que desaprender y volver a aprender. Y esa función de aprendizaje, de desaprender y volver a aprender, genera mucho estrés en las personas, mucho miedo, muchas inseguridades y muchas ansiedades. Y esa es la resistencia al cambio. Es un llamado al poder que tenía esa persona antes y no tanto a la cuestión de costumbres. Juegan, pero es un tema, básicamente es eso. Entonces, cuando vos vas a hacer un cambio, tenés que tener en cuenta esas cuestiones. Esas son las cuestiones que van a hacer que un cambio sea exitoso o no, y en definitiva que un cambio se implemente, es decir, que el cambio cambie algo, porque si no, son puros palabreríos que no cambian nada. Típico de nuestra cultura de país. Cambiamos los nombres, actuamos mucho sobre el sistema organizacional y todo lo de abajo sigue funcionando igual, no solamente a nivel estatal. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, estos tres niveles, porque nos centraliza y nos enfoca en un problema importante, que es la implementación de las cosas. Es decir, a vos te toman como un responsable de un sector, de un área o de una compañía, y vos querés llevar adelante medidas que mejoren la productividad de la empresa, y bueno, te encontrás con este tema. Vas a actuar en el sistema organizacional, no solamente en el sistema organizacional. Vas a tener que ver el tema de individuos y vas a tener que ver el tema de grupos. Vamos a ver todas esas cuestiones para ver de qué se trata esta historia de individuos y qué se trata esta historia de grupos. Así que esto es un tema importante a tener en cuenta cuando estamos hablando de organizaciones. Entramos al comportamiento individual. Y acá quiero hacer una salvedad. Y esto es una salvedad para el parcial. Acá nos vamos a encontrar con una multitud de conceptos. Una multitud de conceptos que yo sé que cuando ustedes, si alguien hojeó ya el apunte o lo que lo vamos yo lo voy a pasar muy rápido y me voy a detener en un concepto clave de todos estos cinco factores que nosotros estamos viendo: la actitud, valores, la aptitud, perdón, valores, la actitud, la percepción y la personalidad hacen a la conducta individual. Ahora bien, la personalidad en realidad es dinámico que incorpora a todos los demás, que incorpora la aptitud, la actitud, los valores y la percepción. Lo vamos a ver ahora. Esto, quédate con el concepto, yo no voy a ir en profundidad, pero vos tenés que tener la picardía de poder dominar en qué se sustenta la conducta humana, en qué se sustenta nuestra conducta. La aptitud es muy simple de analizar. Tenemos tres tipos de aptitudes: aptitud técnica, humana y conceptual. Es decir, la aptitud técnica es si sabes o no sabes lo que hay que hacer. Es decir, ¿sabes pintar o no sabes pintar? En el caso del ejemplo con Camila, ¿sabe hacer hamburguesa o no sabe hacer hamburguesa? Esa es la actitud técnica. La actitud humana tiene que ver con la capacidad del conflicto humano.
Es decir, por ejemplo, si vos le decís, mirá, las hamburguesas te están saliendo muy secas y el tipo te revolea con la hamburguesa y te la pega en la cabeza, y bueno, la verdad que sí, está bien, capaz que es buenísimo haciendo hamburguesas, pero mirá, vamos a necesitar que te calmes un poco porque no me puedo ligar una hamburguesa en la cabeza cada vez que te digo algo. Y la actitud conceptual tiene que ver con el manejo de una situación para la toma de decisiones. Es decir, qué concepto tenemos. Por supuesto, esto estamos hablando de tres cuestiones que tienen que ver siempre con, no olvidemos que nuestro sujeto es el gerente, ¿no? Estamos hablando de nuestro sujeto es el gerente. Obviamente que cuando vamos a cuestiones más inferiores en la estructura jerárquica, la aptitud técnica tiende a tener mayor importancia. ¿Tá? Bueno, este es el tema de la aptitud, de la aptitud. Valores. El valor tiene atributos y tiene un conjunto de valores individuales. El atributo eh, establece qué es, de contenido establece qué es lo importante para vos. No te marees mucho, trata de analizar el atributo de contenido y el atributo de intensidad, es decir, primero establece qué es lo importante para vos y después la intensidad que tiene cada una de esas cuestiones. Es decir, que el atributo de no hace más que darle una escala a esos valores. Es decir, vos tenés una serie de contenidos éticos, morales, etcétera, 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 y deben tener un cierto grado de importancia para vos. Ese es el atributo de intensidad, donde hay cuestiones que vos no vas a ser capaz, o las personas que tenemos a cargo, no van a ser capaz de violentar esos atributos. Y los conjuntos de valores terminales tienen que ver con los estados deseados finales. Es decir, tratar de cuál es la meta que esa persona quiere alcanzar y cómo la quiere alcanzar. Es la gran pregunta: ¿qué querés ser? ¿Qué querés ser? ¿Cómo querés serlo? Porque una vez, hace ya muchos años, yo preguntaba sobre cómo te ves de acá a 10 años. ¿Cómo te querés ver? Mejor dicho. ¿Cómo te querés ver de acá a 10 años? Y tengo dos ejemplos. Un alumno me dijo, yo quiero ser famoso. Y yo le digo, bueno, se puede ser famoso de muchas maneras, está bien, quiere ser famoso, es bastante amplio el concepto. Digamos como valor terminal, quiero ser famoso. Pero miramos, fíjense en los valores instrumentales, porque yo le pregunto, pero vos podés ser famoso sacando una ametralladora ahora, matándonos a todos, y sos vas a ser famoso. No sé de qué manera, me dijo él. Por suerte no tenía una ametralladora en ese momento, o no quiso sacarla, no sé, pero bueno, zafamos, zafamos. Y no sé si es famoso o no, capaz que es famoso, yo ya no me acuerdo cómo se llamaba, hace como 10 años que lo tuve ese alumno, una cosa así. Entonces, eh, los valores terminales y los instrumentales te marcan eso de las personas, te van marcando esa cuestión de las personas. La otra persona que me dijo, ¿cómo te ves de acá a 10 años? Me dijo que él se veía, era un chico, un muchacho cercano a los 40 años aproximadamente. Y me dijo, bueno, yo me veo con mis nietos y ya con mis nietos, una vida tranquila. Bueno, perfecto. Cada uno tiene el derecho a pensar su vida deseada como quiere.
Cuando termina el cuatrimestre se me acerca y me dice, le tengo que decir algo. ¿Se acuerda de esa pregunta? Porque sí, ¿se acuerda que yo le dije que quería ser mis nietos? Sí. Bueno, mi mujer está embarazada, dijo. Se acabó la historia. Se acabó. Todo lo que planificaste, todo lo que tenías planificado, no va. Es decir, que terminales, los valores terminales se pueden llegar a ver afectados por los valores instrumentales. Bueno, acá los instrumentos no los vamos a comentar, pero bueno, así que digamos que estas son cuestiones a tener en cuenta, el valor de las personas. Y vamos a ver cómo juegan todo esto en la personalidad de, en nuestra personalidad. Es decir, ojo que cuando estamos hablando de acá, no estamos hablando de las personas que tenés a cargo, estamos hablando de todas las personas, estamos hablando de vos también y de mí, estamos hablando de todos. La actitud. Claro, la actitud es un tema que nosotros utilizamos intuitivamente. Intuitivamente lo usamos, la actitud. Este tipo tiene una actitud que me mata, me bajonea, oh, no sé, hablo con esta persona y ya me da sangre nueva. Eso, desde el punto de vista intuitivo, lo manejamos. La actitud tiene propiedades cognitivas, afectivas y de comportamiento. Eh, es decir, está vinculado a opiniones y creencias, está afectivo, está vinculado a un componente emocional y mental, y está vinculado también al comportamiento. Eh, Ustedes van a encontrar también por ahí lo que se llama la inteligencia emocional. Eh, Daniel Coleman, hace ya muchos años, escribió un libro que se llamó La inteligencia emocional, donde justamente vinculaba un factor que no está vinculado en este estudio que yo les estoy describiendo acá, que es la inteligencia en la personalidad nuestra, y donde él separaba la inteligencia que recordábamos las aptitudes que habíamos visto antes, esa inteligencia de razonamiento, por ejemplo, y la desvinculaba y le daba un sentido más emocional a la inteligencia que tenía que ver con esto. No sé si ustedes vieron alguna vez The Big Bang Theory, es una serie ya medio vieja, donde había un personaje central, Sheldon, que era un físico brillante, cuya empatía hacia los problemas humanos era casi nula, pero era absolutamente inteligente. La inteligencia emocional está vinculada más hacia esa empatía, más que esa inteligencia de razonamiento, de procesamiento de la complejidad. Entonces, esta actitud, la aptitud, los valores y la actitud nos va llevando hacia ese terreno. Son palabras que son finitas, difíciles, yo los comprendo a ustedes, es un terreno para nosotros, es un terreno medio espeso, pero nos viene bien para el concepto que vamos a ver ahora. Las diapositivas tardan en pasar, pero bueno, no sé por qué. Fíjate esto, no sé si se ve bien. La actitud. Cuando hay una actitud negativa hacia un jefe, fíjate cómo juega el cognitivo. El cognitivo es, mi jefe le dio un puesto a otra persona que yo merecía y que no sé por qué al final se lo dio a otro mi jefe me traicionó, mi jefe, cualquier cosa, actitud, cualquier tema cognitivo que está afectando mi actitud hacia mi jefe.
Y eso afecta a mis sentimientos porque estoy malhumorado, porque estoy enojado, porque tengo bronca, porque etcétera, etcétera. Entonces, dentro de un sentimiento de bronca, de una reacción, puede haber una actitud cognitiva. Y el comportamiento de la acción puede estar dado con una actitud de rechazo hacia las decisiones que tu jefe te da. Entonces, ¿qué estoy tratando de hacerles ver con este grafiquito que parece una cosa muy compleja? Pero si vos sos el jefe, que eso es lo importante que quiero que entiendas, si vos sos el jefe, vos podés recibir impactos de cualquiera de estas actitudes. Una acción o podés observar un sentimiento determinado en la persona que puede estar dado por un razonamiento equivocado. Con lo cual, si vos tenés la responsabilidad de nombrar a una persona y nombraste a una persona como jefe y dejaste a alguien sin nombrar, tenés que tener la habilidad para saber que dejaste a una persona herida, con lo cual trabajá en lo cognitivo, es decir, llamalo o llamala y explícale el por qué no fue elegida o elegido y quizás con esa actitud tuya actuás en la actitud de él o con esa acción tuya y con esa visión de liderazgo actuás en la persona. Muchas cuestiones fracasan por esto. Y hay personas que tienen una actitud negativa sin serlo. Lo tienen la actitud negativa porque el entorno o porque el entorno organizacional o el entorno dado por el jefe le genera esta situación o esta actitud. ¿Ah? Por eso es importante que vamos viendo estos conceptos para que ustedes comprendan a dirigir cómo se dirigen a las personas, cómo se dirigen a las personas. Que vos tenés que estar atento a esto, vos decís, pero escúchame, a mí me va a nombrar una empresa y yo tengo que estar atento a estas cuestiones. Sí, porque ellos van a ser los que hagan o los que tienen que hacer tus decisiones, llevar adelante tus decisiones. Entonces, si vos querés que la gente haga lo que vos querés, necesitar que te respondan. Ojo, hay muchas actitudes de estas negativas que muchas personas lo utilizan con una dirección durísima o con una gestión muy dura, con mano dura, con miedo. Puede ser que lo realice del miedo, pero atención que el miedo puede generar con el tiempo rebelión. Pero bueno, esta es una actitud que se lo voy a dejar para que lo lean ustedes. Es una actitud muy global, muy general. No necesariamente todos entramos. Arranca con la generación de los baby boomers, que vendría a ser yo, los muchachos viejitos, la generación X, la generación Y y la generación Z, lo que está caracterizando a cada una de las generaciones. Eh, Volviendo al tema, ¿no? ¿Qué pasará a partir de ahora? Más adelante se producirá un quiebre en las generaciones a partir de esta situación mundial. Vaya a saber, que nos dé otra actitud frente a la vida. ¿Mm? Son herramientas que se utilizan. Yo particularmente les voy a dar un ejemplo ahora. No hablo en contra de ningún gobierno, de nada, es una observación técnica. No se puede tener en estas circunstancias a, al ministro de Salud con 75 años. No se puede. Tuvo mala suerte el presidente porque nombró a una persona
muy mayor para un puesto donde se necesitan músculos. Es un puesto ejecutivo. No estamos hablando de un senador, donde un senador ahí necesitamos reflexión, necesitamos tranquilidad, necesitamos madurez, pero en un puesto ejecutivo hay que estar. Una persona de 70 y pico de años laburando 16 horas por día es difícil. Digo, por esto sirve el tema de las actitudes generacionales, ¿no? Bien. Bueno, después acá tienen actitud hacia el trabajo y lo leerán, no nos vamos a ver esto porque si no nos suicidamos todos. Ahora va a ser más aburrido que... Bien, ¿qué es esto? Entramos a un concepto. Esto, ojo, atención con este concepto. Va de cajón, percepción. Percepción. Nosotros tuvimos la aptitud, los valores y la actitud. Esos son tres cuestiones, tres factores que nosotros ya conocemos, más o menos, conocemos que tenemos las personas. Entonces, la percepción tiene que ver con cuestiones que están vinculadas a los valores que vimos anteriormente, a los factores que vimos anteriormente, como los valores, la actitud y todas esas cuestiones, y que tiene que ver con un proceso mediante el cual nosotros organizamos nuestros sentidos y le damos un comportamiento, un concepto o un sentido a nuestro entorno. Es decir, es un proceso en el cual nosotros mentalmente trabajamos para darle una interpretación al entorno desde el punto de vista de nuestros sentidos. Después ustedes ven la definición bien en la bibliografía. ¿Qué quiere decir esto? Que si tiene que ver con nuestros sentidos, no es un proceso racional, la percepción. En este momento hay 69 participantes en el chat, en el webinar que estamos en este momento. Antes había 70 y pico, es decir que estoy teniendo bajas hoy, pero bueno, 69. Uno de ellos creo que soy yo, así que hay 68 interpretaciones distintas y nadie puede negar que todos están escuchando mis mismas palabras. Yo puedo decir gansadas, pero las gansadas son para todos iguales. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que una persona A está escuchando mis gansadas y tiene esa percepción, ese circulito azul, ¿lo ven? Circulito azul, percepción de la persona A. Para esa persona A, ese circulito significa la realidad. La realidad. Y así vamos con la persona C con el circulito rojo, la persona B con el circulito verde y la persona D con el circulito amarillo. Entonces tenemos percepciones de la realidad. Y en el medio, en la intersección de todas ellas, ver una R roja, ¿la ven? Roja. Acá, ahí, roja. ¿Qué es esa? Esa es una realidad que nadie discute. ¿Por qué? Porque todos estamos de acuerdo en ese punto, en esa percepción. Y después vemos A, C, C, D, B, D, son las realidades que A y C comparten. A y B en este caso, B y D en este caso, C y D en este caso. Es decir, que lo que nosotros llamamos realidad no es más expresión de nuestros sentidos y que le damos ese sentido de práctico
e inquebrantable de realidad, pero en realidad está totalmente vinculado a nuestros valores, a nuestra experiencia, a nuestra cultura, pero no cultura desde el punto de vista de formación de profesional o no profesional, cultura de educación, desde donde uno viene, cultura de diferente cultura, no es lo mismo para una persona asiática, para una persona latina o para una anglosajona, a esa cultura me refiero, a esa diferencia cultural, no a la cultura de educación, de acceso a la educación. También afecta al tema, obviamente, el acceso a la educación. Pero ¿qué pasa con la persona E? Que no coincide con nadie. Bueno, ahí estamos en presencia o de un genio, o de una genia, o de un loco. Es decir, todos nosotros, los... Ah, perdón, toqué la pantalla. Todos nosotros, los de la percepción, los que coincidimos con la percepción A, C, D y B, automáticamente, seguramente, vamos a estar los cuatro de acuerdo en rechazar la percepción de la persona E. Ahora, ¿cuál es la realidad? Bueno, la realidad es una construcción colectiva. Es una construcción colectiva. No hay una realidad eh, incontrastable. Puede haber un hecho incontrastable. Puede ser que, por ejemplo, como lo que tenemos hoy, la pandemia, es un hecho incontrastable, existe. Para algunos es una conspiración, para otros es una conspiración que no quiero ni repetir lo que dijo respecto a una de las religiones. Y así sucesivamente. Cada uno tiene su interpretación de esa situación contextual. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Bien, en ese entorno se maneja el management. Y en ese entorno te vas a manejar con lo que perciban las personas. Con lo cual, cuando vos vas a decir algo, si querés ser escuchado, de alguna manera, atención con la percepción. Porque este es un factor esencial y trascendental en el manejo de la comunicación también. ¿Cuándo comunicar? ¿Cómo comunicar? ¿De qué manera? ¿A quiénes comunicar? ¿Y qué es lo que más afecta en la percepción en las personas? Porque después vamos a ver los atajos para jugar a los demás. Los vamos a ver ahora, en unos minutos más. No sé cuánto llevamos. Llevamos 15 minutos más y terminamos. Porque vamos a ver acá los factores que influyen en la percepción. Vos tenés, por un lado, tenés acá el receptor, que es el quien percibe. Por acá estamos hablando hoy de objeto a percibir, de un objeto a percibir. Y los factores de situación. Esos son los tres factores que influyen en la percepción. ¿Ah? Entonces, vos tenés tu actitud, los motivos, tus intereses, experiencias, expectativas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lleva afecta tu percepción. Es tu cumpleaños, te van a regalar algo tu pareja y decís, espero que se dé cuenta por fin de que me regale lo que yo quiero y vos abrís, tomá, mi amor, te compré con esto, qué sé yo, y vos lo agarrás y si lo querés matar, decís, no, me compró esta gansada. Entonces, tiene que ver con tus expectativas también. La percepción de ese regalo. O bien, venía en el subte todo, tomá mi amor, acá tenés el regalo, entonces te lo dan en el medio del subte y ya te afecta la percepción, ¿viste? Ya no es tan romántico en el medio del subte, podés esperar otro momento para darme el regalo que en el medio del subte. Entonces,
los factores de situación. Estoy exagerando, pero si vos vas a comunicar, por ejemplo, ahora, en una situación como la que estamos viviendo, ojo, cómo están las personas, cómo estamos, ojo cómo comunicás, ojo qué comunicás. Porque los factores de situación, el tiempo y la atmósfera, el tiempo es, digamos, el momento de comunicar, y es complicado. Cuando vas, el momento de comunicar algo es esencial, es determinar en este momento, es el momento oportuno de decir esto. Y si no es oportuno, no lo digas. No lo digas. Entonces, esto es importante, el tema de la percepción. Y hace muchísimo al liderazgo de las personas. Pero muchísimo hace al liderazgo de las personas. Porque esta es una cuestión clave, la de la percepción. Ya cerrando el tema de percepción, tenemos la simplificación para juzgar a los demás. Algunos van a encontrar en algunos libros atajos para juzgar a los demás y otros van a encontrar la simplificación es lo mismo, no tiene importancia. Pero tenés el error de atribución, que es el primero que estamos viendo, es realizar un juicio sobre el comportamiento de otra persona y es común que vos subestimes la influencia de otros factores o sobreestimes otros. Pero eso después depende de nosotros, no del otro. Este también está muy ligado a lo que se llama el fenómeno de proyección. El fenómeno de proyección es un fenómeno en el cual nosotros proyectamos a los demás nuestros valores, nuestras actitudes, nuestras aptitudes, y la ponemos en el otro, creyendo que la otra persona comparte los mismos valores que nosotros y por lo tanto atribuimos que percibe las cosas de la misma manera. Por lo tanto, la realidad de él es la misma que la mía. Después tenemos el análisis sesgado. El análisis sesgado es tendencia, bueno, a atribuir nuestros éxitos a factores internos. Si la hice bien, soy yo, papá, el que la hizo bien. Y mientras que si fallé, ¿qué querés? Mirá, ¿cómo no voy a fallar si acá es un desastre? ¿Mm? Ese es el análisis sesgado de las cuestiones. La percepción selectiva. La percepción selectiva también está vinculada a una cuestión de que dejamos de lado quizás aquellas cuestiones que nos hacen ruido a nuestro estado de ánimo de ese momento, a nuestro estado emocional. Nos estamos divorciando, nos estamos separando de nuestra pareja, estamos mal, sensibles, entonces esquivás conflictos, o estás más crudo, o estás más distraída, lo que sea, o por cuestiones culturales o por actitudes personales, etcétera. Una opinión sobre una persona que es el efecto halo basada en una sola característica. Oh, este me viene con vestido así, sin medias, con los pantalones apretaditos, bombilla y se le ve todos los tobillos. Este, ¿qué me va a venir a decir ahora? Ya está, ya lo tenés enfocado por una sola característica personal. El efecto de contraste. Esto los artistas lo saben perfectamente. Nunca actúes después que actúa un niño, te dicen los artistas. Pero el efecto de contraste es cuando tu comunicación o cuando la comunicación de otro puede ser afectada por la comparación inmediata de algo ocurrido recientemente. Por ejemplo,
hubo una fuerte discusión, o entramos a hablar del tema del coronavirus y nos ponemos todo bajón, 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 y después de terminás de hablar del coronavirus todo bajón y vos decís, bueno, les tengo que decir algo, ¿saben qué? Yo mañana voy a hacer, ya te van a tomar esa cuestión con el contraste de la situación, o si terminás una discusión, es muy difícil salir de ese trance y volver al otro. Entonces ese efecto contraste es un tema que vos tenés que tener en cuenta a la hora de comunicar. Y obviamente eso influye a la hora de percibir. Mejor, si no está tu oportunidad, no la comuniques. Y el último, el estereotipo, es juzgar a una persona sobre la base de la percepción que tenemos del sector o del grupo al cual pertenece. Es decir, puede ser de un sector, el sector de auditoría me va a volver loco, ya bebé, o este es un garca, ya está, este botón me va a matar, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cuestiones son importantes a tener en cuenta en la simplificación para juzgar a los demás, porque lo usamos y lo usamos todos, no lo usan los demás. Entonces vos lo tenés que tener en cuenta cuando vos percibís y cuando vos querés ser percibido. Que eso es importante. Cuando vos querés ser percibido lo controlás más todavía. Lo controlás más. Entonces vos tenés que aprender esto para que tu comunicación muchas veces fracasa no por lo que vos estás diciendo, sino por esas cuestiones. A veces el silencio es mucho mejor. A veces el silencio es mucho mejor. Por último tenemos la personalidad, que lo vemos así muy por arribita, que yo les decía que la personalidad, de nuestro punto de vista, ¿qué quiere decir? Que no vamos, se discute mucho si en la personalidad actúa la inteligencia, son cuestiones de la psicología que nosotros no vamos a entrar a discutir, porque no es para nosotros, pero que es un aspecto dinámico, es en realidad la personalidad es cómo una persona reacciona ante la conducta de los demás e interactúa con ellos. Esa es más o menos la personalidad, que al final tiene que ver, voy a decir, pero tiene que ver con todo lo que estuvimos viendo. Sí, tiene que ver con todo eso, la personalidad. Tiene que ver con todo eso. Y este grafiquito que es persona emocional, extroversión, apertura a las experiencias, adaptabilidad, meticulosidad, cuestiones que nosotros manejamos y bueno, que ahí tienen algún efecto y relevancia que tiene en el comportamiento y que podría tener efecto en las organizaciones. Digo podría porque esto no es una tabla taxativa que sí o sí ocurre eso. Es una tabla orientativa para que ustedes tengan en cuenta cómo funciona el tema de la personalidad. Y después otros atributos de la personalidad, el narcisismo, el maquiavelismo, es una persona muy estratega, el narcisismo, el que se mira permanentemente al espejo y que no tiene la posibilidad de ver al otro, etcétera, etcétera. Léanlo, que es lo importante. Por supuesto, en el parcial no voy a ir. ¿Qué es el automonitoreo? ¿Tá? Yo después, antes del parcial, les voy a decir cuáles son los factores importantes. Para dónde va a ir el parcial. Pero ya les anticipo que vamos para el concepto. ¿Saben definir qué es personalidad? ¿Ah? Yo no te voy a preguntar cada uno de estos factores, porque sé que te voy a voltear. No es mi idea. Mi idea es decir, bueno, ¿cuáles son los 5 atributos que intervienen en la conducta individual? Sí, es fácil. Actitud, valores, aptitud, percepción, personalidad. Punto, ya está. Listo. Y más o menos describir cada uno de ellos. ¿Está? Por ese lado iríamos. Bueno, creo que los he matado lo suficiente en el día de hoy. El jueves que viene entonces
respetando las festividades. A ver, profe, en el apunte de personalidad todavía no se mandó el cuadro que tiene errores. ¿Cómo que no se mandó el cuadro? Sí, 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 sí. Ya lo mandé y ya bajen el archivo nuevo que ya está corregido. Sí, está corregido, está corregido. Así que cualquier inconveniente que tengan, me lo comunican, pero ya está corregido eso. Así que está todo bien, no hay problema, no, no se hagan problema. Bueno, eh, felices Pascuas para aquellos creyentes de esas festividades, que la pasen muy lindo dentro de este contexto que va a ser. Nos vemos entonces el próximo lunes, y bueno, así pasen muy bien. Gracias por todo.